Alejandra Cotino es otra de las candidatas que tenemos el placer de conocer y vamos a hablar un poco contigo. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal estás viviendo estas experiencias ya como una de las preseleccionadas y candidata a Fallera Mayor de Valencia? Bien, ¿Estás bien, contenta, relajada? ¿Cómo lo estás viviendo? pues con mucha alegría y emoción porque es muy difícil, entonces yo creo que es una prueba más para nosotras 13 porque no es como una prueba de paso el examen del cole y eso pues es más importante salir de 13 de 74. ¿Te lo imaginabas así? ¿Que sería ya, una vez preseleccionadas, empezar a conoceros, empezar con los actos, con una agenda repleta de eventos? Yo creo que sí porque es el principio de una nueva Fallera Mayor Infantil de Valencia, una nueva corte, entonces Hay que conoceros un poquito más, ¿no? ¿Preparada para vivir un año intenso, de una forma o de otra, porque va a ser un año de mucha representación? sí, porque bueno, este año también lo hemos tenido un poco intensos todas porque ha habido muchos actos y yo creo que esto va a ser aún más intenso porque creo que serán los dobles, el doble de actos de que hemos hecho este año. ¿Ya estás mentalizada de todo lo que te va a venir este año? ¿Cómo vamos a llevar los estudios y cómo vamos a llevar las otras responsabilidades? ¿Bien? Bien, al estudios mi padre me ha dicho todo lo que tenga que faltar. Cuando esté en el colegio me tengo que esforzar al máximo y todo lo demás es fallas y Pero cuéntanos, ¿eres una persona responsable? ¿Eres una persona dinámica? Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo te describirías a ti? soy responsable, simpática, a veces me pongo enfadada y Pero bueno, como todos, ¿no? pues sí, ¿Y con tus compañeras bien? sí, Tenéis buena relación, ¿no? Enseguida todas. sí. Ilusionada, ¿no? De que llegue ese día, de que pueda llegar esa llamada. ¿Quieres pensarlo? ¿No quieres pensarlo? ¿Te has parado un poco? Cuéntanos. No te preocupes. Pues sí, muy ilusionada porque quiero que ya llegue y que pase todos los nervios que estamos viviendo. Estás un poquito nerviosa, pero no se te nota, ¿eh? No. Bueno, muchísimas gracias. Te deseamos que disfrutes muchísimo de esas experiencias y a ver si tienes suerte ese día, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.